¿Cómo poder expresar con palabras la muestra de amor más grande que hayamos conocido? ¿Cómo poder explicar la muerte de un inocente por mí y por ti? ¿Cómo poder hacerlo? Es uno de los quizás mensajes más difíciles que por lo menos a mí me toca dar. Pero sé que es el Señor el que habla, sé que Él es el que llena nuestros corazones y nos hace entender. Pascuas. Hubo 10 plagas en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba allí, y la última plaga, antes que el pueblo de Israel sea liberado de la esclavitud en Egipto, fue aquella donde el ángel de la muerte iba a pasar, y aquella casa que no tenga el dintel de su casa pintado con la sangre del cordero, el ángel entraba y moría el primogénito. Pesaj significa Pascua, que significa pasar por alto. En Éxodo capítulo 12, versículo 27, dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dice que la muerte no entraría donde veía la sangre en el dintel. Allí no moriría el primogénito de esa casa, porque estaba la sangre sobre su dintel. La muerte pasaría por alto, y eso era la Pascua. Eso era lo que el pueblo de Israel iba a recordar, eso el pueblo de Israel iba a celebrar. Y allí, un día, no iba a ser necesario que la sangre de un cordero, como decía en la antigüedad, que solamente puede cubrir el pecado. Un día iba a venir uno que quitaría el pecado, como lo dijo Juan. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era el Cordero que sería inmolado, que sería sacrificado. El Cordero que tomaría mi lugar, porque en aquel momento fue ese Cordero el que tomaba el lugar de aquel que tomaba el lugar para que la muerte no pasara. Un sacrificio que lo podía hacer perfecto solamente el Cristo, el Santo, el ungido, el Hijo de Dios, y lo hizo una vez y para siempre. Era Jesús. Fue Él. Fue en un día parecido a este, hace más de 2000 años atrás. Era el jueves, aproximado entre 18 y 20 horas, donde el Señor le había dicho a sus discípulos que vayan y preparen para la cena. Era en ese momento y comenzaban las últimas horas de la vida de Jesús con sus discípulos antes de ser crucificado. Fueron momentos y horas intensas, donde aún en ese momento, en esa última cena, el Señor les enseñó sobre el amor a los demás, sobre el servicio. Allí Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y no solamente fue importante en esa cena, como vamos a ver, el pan, la copa, sino que también allí le mostró acerca del amor y del servicio. Y nos enseña más de lo que podemos imaginar, cómo amó y sirvió a pesar de lo que ellos iban a hacer.
Los amó aunque lo abandonarían, porque Él lo sabía. Los amó aunque lo traicionarían y lo negarían. Y Él los amó y lavó sus pies. Lucas capítulo 22, versículo 14, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en el reino. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Así les estaba mostrando y les estaba diciendo: cada vez que hagan esto, también háganlo en memoria de mí, sabiendo que no solamente el Señor iba a resucitar, sino que un día iba a volver a buscar a sus hijos, a su pueblo. ¿Y qué es comer su carne y beber su sangre? Dice en San Juan capítulo 6, versículo 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí podemos entender lo que había sucedido en esa cruz. El que come este pan vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne. Dice San Juan 6:54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquel que no acepta a Jesús, aquel que no reconoce a ese Cristo que padeció, a ese Cristo que fue molido a causa de mis pecados, dice, no puede tener vida. ¿Y qué es esa sangre? ¿Qué es esa copa representada? Es esa sangre que fue derramada por mí para limpiar mis pecados. Entonces, cuando nosotros estamos tomando estos símbolos, es allí cuando nosotros reconocemos esa obra de Cristo en la cruz. Y te decimos: gracias. Gracias por tu cuerpo que fue partido, por tu cuerpo que fue molido por mí. Gracias porque perdonaste mis pecados y porque limpiaste mis pecados. Es eso lo que estamos recordando. Es eso lo que reconocemos. Cuando tú le reconoces, como dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, es cuando tú tienes vida eterna. Amén. No es que te da vida comer un pedacito de pan o tomar un poquitito de vino, pero si el aceptar a Cristo como tu Salvador, el saber que no hubiese sido nada, el saber que por amor Él fue a la cruz, lugar que me correspondía a mí, lugar que te correspondía a ti, porque eso era lo que merecía el pecador, como lo éramos nosotros. Amén. Una noche muy larga que comenzaba con una cena, que comenzaba con ese tiempo compartido con sus discípulos, ese tiempo de verdadero amor, de verdadera enseñanza, esos momentos donde en los próximos momentos las cosas nunca más iban a ser como hasta ahí, como lo fueron ahí. Después de esa cena, aproximado 21 horas, y vamos a ir así como si fuese que estamos viendo el Instagram de Jesús, que dice hace una hora o a tal hora. 21 horas fue orar
el huerto de Getsemaní, que significa prensa de oliva, prensa de aceite. Allí había invitado a sus discípulos que lo acompañen a orar en un momento, y durante 3 veces que le había pedido, los fue a ver y no los encontró velando, los encontró durmiendo. Sus discípulos habían podido ver la agonía de Cristo ya allí en ese monte. No durmió durante toda esa noche y comenzó ese gran sufrimiento. Mientras estaba él orando, dice la Escritura que caían grandes gotas rojas al suelo, donde sus vasos sanguíneos se rompían, donde sus glándulas sudoríparas emitían esa sangre, donde el sistema comenzaba ese sistema intenso de sufrimiento que se llamaba hematoidrosis, que es sudor de sangre. Esto mismo ya había dejado muy sensible su piel, y aún así Jesús, a pesar de todo esto, a pesar de lo que sabía que se venía, dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Un poquito más tarde, quizás 23 horas, una turba de líderes judíos y soldados venían acompañando o escoltando a Judas, aquel que le iba a indicar quién era el maestro tan solamente con un beso, que Jesús le dice: ¿con un beso me traicionas? Y allí apresaron a Jesús. Medianoche, 12 horas, sus discípulos ya se habían disipado, lo habían abandonado. Un poquito más tarde, quizás 1 de la madrugada, lo llevan en primer lugar a casa de Anás, como dice San Juan 18, 13 y 14. Y lo llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Y habían agarrado a Jesús, vendido por sus propios discípulos. Quizás 2 de la mañana, lo llevan al pontífice Caifás, envidiosos por la autoridad y el poder que Jesús tenía y que Jesús poseía, porque era el Hijo de Dios, no era un hombre cualquiera. Y como más tarde Pedro le dice en su primer discurso a los judíos, le dice: despreciaron al autor de la vida, entregaste y negaste al santo. Y allí es cuando ellos dicen: ¿qué haremos? Arrepentidos. Pero este mismo Pedro, que después pudo dar ese discurso, ese mensaje con tanta fuerza, con tanta unción, era el mismo Pedro que quizás cerca de las 3 de la mañana, estando allí en el patio, le dijeron: tú también eres uno de ellos. Y lo negó 3 veces. Ese mismo Pedro que pudo ver los ojos de Jesús cuando se daban vuelta para mirarlo. Y quizás sin condenarlo y sin culparlo, Pedro pudo ver el amor en los ojos de Jesús. Ese amor que perdona al traidor. Poquito más adelante, lo llevan ante los soldados que se burlaban de Jesús y que lo azotaron. Los soldados romanos, desnudaban a las víctimas, por lo menos la parte superior del cuerpo. Lo sujetaban a un pilar no muy alto, un poco elevado,
con la espalda encorvada sobre ese pilar, de modo que al golpear podían descargar todas sus fuerzas de los golpes que podían dar sobre el condenado. Golpeaban sin compasión y sin misericordia alguna. El azote con el que golpeaban se llamaba flagrum o flagellum. Era un azote de aproximadamente un mango como de 50 a 60 centímetros y con cuerdas de aproximadamente también 60 centímetros. Cuerdas de cuero en las cuales tenía atada pedazos de acero, bolas de acero y trozos de huesos puntiagudos, podían ser de ovejas. Esos golpes que daban, cada golpe, no solamente era un golpe, sino que estos huesos se clavaban en la piel y desgarraban aún hasta los músculos, lo que también producía gran pérdida de sangre y de plasma. Dice que daban los golpes, dice la Escritura, el apóstol Pablo, que eran 40 azotes menos uno, o sea 39, pero también dice que los romanos golpeaban hasta antes de matarlo. Así que no sabemos exactamente cuántos golpes fueron. Tipo 5 de la mañana, Jesús es llevado al Sanedrín, donde estaban los líderes religiosos. Y después es llevado ante Pilato, que Pilato lo envía a Herodes. Llega Herodes, Lucas capítulo 23, versículos 14 y 15. Herodes dice: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, dice. Y ni aun Herodes. ¿Por qué os remití a él? Y he aquí nada digno de muerte hallado en este hombre. Jesús es devuelto tipo 8 de la mañana ante Pilato y allí es condenado. Su pueblo le gritaba: crucifíquenle. El pueblo por el cual él había venido, porque dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando estaba allí delante de Jerusalén, dice que lloraba por aquella ciudad porque no habían conocido el tiempo de su visitación. Estaba ante Pilato, ante el cobarde Pilato, que permitió que la gente eligiera entre Jesús y un asesino llamado Barrabás. Dejó la decisión en otros. En Lucas capítulo 23, versículos 21 y 22 dice: pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Allí se lavó las manos, decida otro, y soltó a Barrabás. Los líderes religiosos comenzaron a gritar pidiendo la crucifixión. Posiblemente quiso soltar a Jesús. Aún la mujer de Pilato le dijo: no tenga nada que ver con él. Ese hombre es justo. Pero los líderes religiosos decían: si a este sueltas, no eres amigo de César. Y ahí comenzó una procesión por dentro, porque se cruzaba el honor, el poder. Y tuvo que elegir entre el honor y la ambición. Y ya sabemos qué eligió. Los soldados romanos, como dice en la Escritura en Mateo 27, 28 al 31, comenzaron a hacer lo que tenían que hacer. Dice: y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Imagínense, sobre su cuerpo lacerado, sobre la piel viva, un manto de escarlata. Y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha.
e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve el rey de los judíos. Escarneciéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificar. Una corona de espina que tocaba su nervio trigémino y parte de los nervios cervical. Si algún día han sentido un poco el dolor de muela o el dolor de oído, era justamente ese el nervio que estaba siendo también hincado por la corona de espina. Causaba gran dolor no solamente sobre su cabeza, sino también sobre toda su espalda. Su cuerpo ya se encontraba muy débil y cada golpe en su cabeza, cada golpe en su cuerpo agudizaba más y más su dolor. Alrededor de las 9 de la mañana, Jesús comenzó a cargar su cruz y llevarla al Gólgota, al lugar de la calavera, como se llama. La caminata que cambió la historia del mundo. Fue de extremo sufrimiento y en ella vemos la manifestación más grande del amor que un hombre y que Dios pudo tener por la humanidad. Resistencia física y cumplimiento profético. Cargaba el patíbulo, que era la viga horizontal, que pesaba alrededor entre 30 y 50 kilos. Que debido a los golpes, la flagelación y su estado físico, no parecía que pesaba eso, parecía que pesaba 3 veces más. Comenzó esa caminata entre aproximados 600 metros y 1000 metros, entre calles inclinadas y caminos irregulares, siendo golpeado aún por el sol constantemente, estando desvelado. Esa caminata ya era una tortura, no un simple traslado. El estado físico de Jesús era muy frágil al momento, o verdaderamente fuerte. Su espalda en carne viva, los innumerables golpes recibidos, la deshidratación, el desvelo. Había recorrido la noche anterior cerca de 8 kilómetros, llevándolos de un lugar a otro. La corona de espina agudizaba todos los dolores y la pérdida de sangre era ya muy importante. Su cuerpo se encontraba en un shock severo, podía desplomarse en cualquier momento. Aún así no dejó de caminar. No sabemos cuántas veces cayó. No lo dice la Escritura. Pero aún cuando cayó, todavía recibía los golpes de la cruz, del pesado madero. Hasta que los soldados romanos obligaron a Simón de Cirene que cargara la cruz. Esto sucedía cuando el condenado físicamente no podía más. Y no hay registro religioso de que, registro en la Biblia de que le hayan dado agua durante el camino. Su cuerpo seguía sudando, deshidratado, dolorido. Una sensación de asfixia. Cada bocanada de aire que intentaba tomar, era difícil que ingrese el aire. Cada paso de Jesús en esa vía dolorosa no solo cargaba una cruz, cargaba el peso del pecado de toda la humanidad. Cargaba con mis desprecios, cargaba con mis burlas, cargaba con mi negación, y lo hacía por amor y obediencia. No solo cargaba un madero, no solo era su vida, sobre sus espaldas estaba el destino de toda la humanidad.
Cada paso que daba afirmaba su amor por la humanidad. Cada paso hacia el Gólgota decía: por amor a la humanidad, por amor al otro, por amor al prójimo. Cada paso que daba decía: Dios, me rindo a tu voluntad. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Como lo había dicho en Getsemaní. Un camino de humillación pública. Porque lo que la crucifixión era aquello que los romanos exhibían al condenado para burlarse, para humillarlo y para que sea un ejemplo de lo que no debía hacerse. Humillado, siendo inocente, aceptó la vergüenza. Bajó de su trono para ser humillado entre los hombres. Isaías 53, mucho tiempo atrás lo decía la profecía, versículo 2 al 5, voy a leer: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Imagínate un hombre lleno de sangre, siendo condenado. ¿Quién quería creer en él? Si estás ahí es porque hiciste algo, como decía uno de los asesinos en la cruz. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cada vez que tú partes ese pan, cada vez que puedes participar de esa cena, eso es lo que estás recordando, lo que Jesús pasó, lo que el cuerpo de Jesús, lo que es ese pan vivo que descendió del cielo, es para nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Llegando allí al Gólgota cerca del mediodía, entre las 12 y 13, Jesús es crucificado. Un inocente era crucificado. San Juan 10, 17, 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabe? La crucifixión es muy dolorosa. Perforaron el nervio medio de sus manos con un clavo. No rompieron ninguno de sus huesos, como dice la profecía. Los clavos llamados clavitrales eran usados también para la construcción y medían aproximadamente 18 centímetros cada uno. El dolor se podía sentir, dicen que no lo calma ni la morfina. Ese dolor intenso y ardiente era como relámpagos atravesando desde sus brazos hasta la médula espinal. Aún los clavos en los pies, rompiendo el nervio plantar, sumaban más dolor a lo que ya sentía. La postura del cuerpo colgado allí en esa cruz alargaría la agonía, haciendo aún extremadamente difícil la respiración. Dado que al estar colgado el cuerpo, su pecho se cerraría. Tendría que impulsarse con los pies para poder tomar un poco de aire. A su vez,
La espalda en carne viva rozaba contra la madera y las astillas se incrustaban sobre su piel. Revivían cada dolor. El doctor Frederick Farrar escribió: una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso. Vértigo, calambres, sed, inanición, fiebre, tuétanos, vergüenza, humillación. Una larga duración de tormento, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no cuidadas. Y él lo resumió, dice, como una sinfonía de dolor, producido por cada movimiento, por cada inspiración. Incluso una pequeña brisa sobre la piel podría haberle causado un dolor intenso. 14 horas. Y Jesús estaba ya colgado allí en esa cruz y pronunció 7 palabras muy importantes. Lucas capítulo 23, versículo 34, o frases. Jesús le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién? La humanidad representada en esos soldados. La humanidad representada en cada uno de los líderes religiosos, en cada uno de los políticos. La humanidad representada allí. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El versículo 43 del mismo capítulo: entonces Jesús le dijo: de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba allí ese ladrón que para mi imaginación siempre está a la derecha, que le dijo: ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él le dice: hoy estarás, hoy estarás. El ladrón que no lo condenó, porque a comparación del otro, este decía: este ningún mal hizo y está aquí con nosotros. Del libro de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, encontramos otra de las frases que Jesús había dicho cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Dijo a su madre: madre, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mateo 24, 27, 46. Allí Jesús ya estaba comenzando a orar al Padre. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toda la tierra se detuvo. Hubo un gran temblor, se oscureció. El pecado de toda la humanidad sobre un solo hombre. El pecado de la humanidad sobre el Hijo de Dios. Y aún Dios cargó su ira sobre él, porque no podía recibir pecado. ¿Por qué me has desamparado? San Juan 19, versículo 27. Después de esto, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. ¿Sabe? Y dice que le alcanzaron un poco de vinagre en el mismo hisopo con el que también habían pintado los dinteles de las puertas de las casas. Él era ese cordero que pasaba por alto el pecado de toda la humanidad para traer vida. Versículo 30.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Quizás para todos los que estaban allí se terminó todo. Y ahora Él era nuestro Salvador, Él era el Mesías, Él era el prometido. Jesús había expirado su último aliento. Y era la hora del sacrificio de los corderos. Era la hora que se ofrecía el sacrificio. El trabajo que el Padre le había mandado hacer había sido concluido. Consumado es. Tetelestai, que significa en griego. Y es un término de contabilidad que significa pagado en su totalidad. Ha sido terminado y se entregaba el recibo, que no había más deuda. Se había completado la expiación, la eliminación de la culpa o del pecado del cordero. La expiación del cordero era la eliminación de la culpa del pecado. Se cumplieron todas las profecías. Saldada estaba la deuda con la humanidad. Segunda de Corintios 5:19 lo dice: pero Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Jesucristo murió. Escuchaba a un médico, dice: si yo tendría que decir causa de la muerte, diría el lugar, la hora, masculino, 33 años. Jesucristo murió por asfixia, una insuficiencia cardíaca aguda, finalmente un infarto miocardio. Para los cristianos, Jesús permaneció en agonía, no porque era omnipotente, sino por su increíble amor por la humanidad, por la salvación para todo aquel que crea en Él. Y si debía sostener un poquito más esa cruz o el sufrimiento para que uno más sea salvo, lo haría. Pero fue suficiente. Un hombre inocente muere por amor. Entre las 16 y las 17 horas, cuando ya Jesús estaba muerto, los soldados, el centurión se acerca y dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. La Biblia dice que cuando el soldado romano atravesó el costado izquierdo de Jesús, salió un chorro repentino de sangre y de agua. Entre las 17 y las 18 horas, porque no podían quedar muertos colgados, llevan su cuerpo para ser enterrado en una tumba prestada. Y allí el cuerpo de Jesús estaba ahora muerto. La desesperación de sus discípulos, sus conocidos, sus amigos, el aparente triunfo del enemigo y de todos aquellos que deseaban su muerte. Pero no, la historia iba a ser diferente. El diario del domingo, del primer día de la semana, lo dijo de otra manera. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 8. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué pasó?
Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores, y que sea resucitado, y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Sabe, mi hermano? Como ellas habían escuchado en ese día, hoy resuena en nuestros oídos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabe? Porque Él vive, nosotros también viviremos. San Juan 14:19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús ha resucitado, Él vive hoy. La muerte no lo pudo detener, la tumba no lo pudo retener. Amén.